Cuando un ser querido pierde la vida en el trabajo, una de las preguntas más importantes y dolorosas que surgen es, ¿de quién fue la culpa? Puede ser difícil saberlo, especialmente cuando las empresas intentan ocultar la verdad. Hoy, vamos a hablar sobre cómo identificar la negligencia en casos de muerte laboral y qué hacer cuando sospechas que alguien falló en proteger a tu ser querido. Hola amigos, soy Jason Plotkin y hoy vamos a explorar cómo identificar al o los culpables de negligencia en casos de muertes laborales y qué pasos puedes tomar para buscar justicia. Porque cuando tienes el conocimiento, tienes el poder de cambiar tu situación y proteger a quienes amas. La negligencia en el lugar de trabajo puede tomar muchas formas. A veces es algo obvio, como un equipo defectuoso. Otras veces es más sutil, como no proporcionar el entrenamiento adecuado o ignorar problemas de seguridad conocidos. Lo importante es que estos errores no son simples accidentes, son fallas que pudieron prevenirse. Si aún no estás seguro de cuando una tragedia se debe a negligencia laboral y no viste nuestro anterior video, te lo dejo en la caja de información, donde hablamos sobre qué significa una muerte por negligencia en el lugar de trabajo y las señales clave que pueden ayudarte a identificarlo. Bien, continuemos. Pensemos en un caso común, una caída desde una altura. Si tu ser querido trabajaba en construcción, ¿se le dio el equipo de seguridad necesario? ¿Había arneses en buen estado? ¿Se cumplían las regulaciones de seguridad? Si la respuesta es no, esto podría indicar negligencia del empleador. Ahora piensa en otro escenario, exposición a sustancias tóxicas. ¿Sabías que muchas muertes en el trabajo ocurren porque los empleados no reciben protección adecuada? Si el empleador no proporcionó mascarillas, ventilación o avisos claros sobre los peligros, eso no es solo irresponsabilidad, es negligencia. Y no solo se trata del empleador. A veces, una tercera parte, como un fabricante de equipos defectuosos, también puede ser responsable. En estos casos, identificar a todos los responsables es clave para buscar justicia. Sabemos que revivir estos detalles puede ser difícil, pero cada respuesta que encuentres es un paso más hacia la verdad. Entender qué falló y quién falló puede darte la fuerza para seguir adelante y evitar que otra familia pase por el mismo dolor. En Abogado Attorney, creemos que nadie debería sufrir en silencio. Por eso luchamos por las familias que buscan respuestas y justicia después de una tragedia laboral. Recuerda, la negligencia no debe quedar impune. Identificar a los responsables de la tragedia de tu ser querido es un paso crucial para buscar justicia y prevenir futuros accidentes. En Abogado Attorney estamos aquí para apoyarte, luchar a tu lado y asegurarnos de que tu voz sea escuchada. Si sientes que hay preguntas sin respuesta sobre la muerte de tu ser querido en el trabajo, queremos ayudarte. Llámanos hoy para hablar sobre tu caso. Tu consulta es completamente gratuita y confidencial. La verdad puede ser difícil de encontrar, pero no estás solo en este camino. Estamos aquí para apoyarte, luchar contigo y asegurarnos de que las voces de las familias afectadas se escuchen. Porque tu lucha es nuestra batalla. En nuestro próximo video, hablaremos sobre los pasos esenciales que debes tomar inmediatamente después de una muerte laboral. Este conocimiento puede marcar la diferencia entre obtener justicia o enfrentar más obstáculos. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para estar al tanto.